Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda mesa de este segundo encuentro virtual de escritoras y escritores de ciencia ficción. Vamos a hablar en esta tarde de jueves de los exploradores interplanetarios y tengo el agrado de presentarles a ustedes a quienes nos van a acompañar en esta mesa. Se encuentra con nosotros Jimena Jurado. Hola Jimena, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gerardo Cifuentes. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, muy bien. También Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. Bernardo Fernández Ver. Hola, encantado. Y Norma Yamile Cuellar. Y tenemos un panel que se está conectando desde diferentes partes de la República. Jimena está en Cuernavaca, Gerardo en Puebla, Norma en Monterrey y Bernardo en la Ciudad de México. Y bueno, estamos haciendo esta transmisión desde el puerto de Veracruz. Entonces, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta tarde. Yo les decía que para iniciar, a mí me gustaría preguntarles a nuestros autores invitados, ya que vamos a hablar de exploradores interplanetarios, si se tuvieran que presentar a sí mismos ante un visitante de otro planeta, ¿qué es lo que dirían de ellos? Entonces, no sé, Jimena, comenzamos contigo. Ay, qué difícil pregunta, pero qué divertida también. Creo que si me encontrara en esa situación, tendría que hacer uso precisamente de las palabras y le diría a otros exploradores, en mi planeta hacemos esto que ves aquí y son pequeñas criaturas vivas que puedes hacer hablar o puedes hacer moverse y que te pueden hacer asombrarte y te pueden provocar muchas cosas. A eso me dedico. Qué bonito. Sí, Gerardo. No tiene su micrófono prendido. A ver si entendí la pregunta. ¿Cómo me presentaría? ¿Qué dirías de ti mismo a un explorador de otro planeta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo me dedico a cubrir las noticias del conocimiento científico que se produce aquí en este planeta. Y por lo mismo me he dado cuenta que mucha de la tecnología que nos ha ayudado a progresar como especie también está ayudando a destruir este planeta. Así que aguas, tengan mucho cuidado con este planeta, con los habitantes de este planeta. Norma. Pues mira, yo creo que si me encontrara a un grupito de extraterrestres, para empezar les diría que vengo en son de amor y paz, y bueno, que me gusta escribir historias sobre lo improbable, lo fantástico, lo que no está muy cerca a lo lógico, a lo absurdo, y bueno, pues que por lo general que en este planeta tenemos buen corazón, por lo general, los seres humanos, que no haga caso de uno que otro prietito en el arroz. Bernardo. No, pues yo les diría que soy una forma de vida basada en el carbón y que me dedico a soñar cosas y compartirlas. Ay, qué bonito. Bueno, entonces además de las advertencias sobre estos seres humanos de este planeta y también la posibilidad de encontrar amor y paz en estos mismos seres humanos del planeta, nos damos cuenta que la humanidad es realmente muy, muy compleja, ¿no? Hay cosas buenas y malas. A mí me gustaría preguntarles ahora, justamente para entrar al terreno de la ciencia ficción, ¿cuáles fueron esas lecturas que los llevaron a interesarse por los viajes interplanetarios? O sea, es tanto de ida y vuelta, porque hay historias que nos cuentan de invasiones o de visitas de extraterrestres, pero también la posibilidad de explorar desde este planeta otros mundos. ¿Cuáles fueron esas historias que dijeron, me gusta la ciencia ficción, me gustan esta posibilidad del viaje?
Igual, Bueno. Jimena. Ah, bueno, vas, Beth. No, adelante, Jimena. Bueno, yo Ay, voy a gracias. empezar porque soy el más Ah, viejo. Adelante. adelante. Tenemos delay. Tú empieza. Bueno, como soy el más viejito del grupo, tomo la palabra. Yo soy de esta generación no de la Guerra de las Galaxias, sino del Imperio Contraataca, que fue la primera que en realidad vi en el cine, y mucho de los cómics. Los cómics y el cine fueron esa entrada a la ciencia ficción, pero lo que concretamente me conectó con una fascinación permanente con los viajes espaciales. Yo fui un lector muy precoz y hay una novela que me parece, podría hacer una tesis de maestría sobre ella. No es muy recordada ahora. Hay una novela que se llama Venus en la Concha, aparece firmada como Kilgore Truth. Kilgore Truth es un autor ficticio que inventa Kurt Vonnegut. Y son las aventuras del vagabundo espacial de Simon Wagstaff, el Space Wanderer. Era como la antiópera espacial o el antiviaje espacial, porque era un tipo que va por el cosmos buscando el sentido de la existencia. Empieza con la destrucción de la Tierra, como muchas otras célebres novelas, como las del Pideaventones Espacial, por ejemplo. Pero esa a mí, de niño, ya yo adolescente, cuando la empecé a leer, y me fascinó, tengo una fascinación. En realidad escribió Philip José Farmer parodiando el estilo, y no parodiando, mimetizando el estilo de Kurt Vonnegut. A Kurt Vonnegut no le hizo mucha gracia, y es además hace poco la conseguí en inglés. Yo la había leído en una edición de Bruguera cuando era muy niño, bueno, no muy niño, de 10, 11 años, y ahora la volví a leer en inglés y me volvió a gustar. A veces llegas a los libros o revisitas libros antiguos y descubres que ya no eres esa persona que se fascinaba con eso, pero no, yo Venus en la Concha, Venus on the Half Shell, de Kilgore Truth, que en realidad es Philip José Farmer, que me parece un autor que infravalorado. Philip José, uno de los grandes narradores norteamericanos del siglo XX. Entonces yo, Venus en la Concha. Muy bien. A ver si quieren ahora sí. Yo siento que llegué tarde a la ciencia ficción. Yo no tuve un primer contacto con la ciencia ficción de niña, pero sí puedo decir que el puente que me acercó al género, aunque no es propiamente ciencia ficción, lo dice el mismo autor, es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Él pues lo cataloga más como fantástico, pero sí fue ese el detonador. Y es que algo que a mí me asombró muchísimo con esa lectura es cómo contaba Bradbury pues ese viaje a la Tierra Roja, esa pues como huida, ¿no? que hace toda una serie de tripulaciones, y cómo lo decía era lo que me interesaba mucho, porque estaba acostumbrada a leer pues sí, novelas o cuentos, pero contados como muy desabridamente, por decirlo así, como muy parcamente. Entonces, a veces yo necesitaba esa sonoridad que Bradbury nos da en sus historias, pero también esa construcción de imágenes. Creo que cuando lo leemos, sin importar nuestra edad, me atrevo a decir, logramos imaginar, logramos conectar con el estilo también, ¿no? No solo con la historia. Entonces eso pues nos produce muchísima emoción, asombro, y esa fue pues incluso una de mis referencias al escribir, ¿no? Cuando yo dije, esta es narrativa poética, pero yo qué hago si no sé contar, si no sé hacer cuento, ¿cómo puedo trasladarlo al género que yo hago, ¿no? Que es la poesía. Y entonces sí fue uno de mis disparadores para crear poesía de ciencia ficción. Muy bien, Jimena. Gerardo, tu micrófono. Otra vez. Sí, tengo aquí
creo que esta fue la primera novela tal cual que leí sobre viajes espaciales, sobre space opera. Sí, también le entré con mucho gusto al cine de ciencia ficción. Yo con singular alegría le entré, pero esta novela en particular fue la primera que leí que me involucró de alguna forma, la que me interesó, la que, digamos, la que me introdujo. Tal vez no es de las más populares, no es de las más famosas, pero sí me dio una buena perspectiva porque ocurre, digamos que la historia ocurre dentro de millones de años en el futuro, donde la humanidad se expandió por el universo. Y entonces ocurren problemas como los que ocurren en Crónicas Marcianas, de alguna forma. Aquí tengo esta edición que me gusta mucho, de Crónicas Marcianas, porque ahora que lo he releído, la verdad es que, y esta Crónicas Marcianas se lo doy mucho a mis alumnos, sobre alumnos sobre de diseño ficción, creación de futuros. Creo que esta novela, bueno, este conjunto de cuentos de Ray Bradbury, revelan el lado siniestro desde mi perspectiva, el lado siniestro de la exploración espacial, porque la exploración espacial se basa en un principio de colonización, y la verdad es que la colonización de la época colonial es un periodo, yo creo que muy oscuro dentro de la historia de la humanidad, porque se trató de destruir culturas, se trató de extraer bienes naturales, se trató de someter a otras culturas. Entonces, aquí Ray Bradbury le da la vuelta. Entonces dice, ¿qué tal si los humanos llegamos con esa misma intención colonizadora a un planeta y pues básicamente lo destruye? Los humanos lo destruyen. Y creo que esa es una reflexión muy poderosa, sobre todo ahora que hay mucha gente que ve en las corporaciones privadas como los grandes salvadores de la humanidad. Ven a Elon Musk como un héroe, pero no, o sea, la verdad es que no. Lo cierto es que la exploración espacial tiene un lado, aunque tiene un lado romántico, creo que también hay un lado muy siniestro, y eso tal vez yo lo he visto en los últimos años. Y creo que es urgente leer historias de exploración espacial para darnos cuenta de los alcances que puede tener. Hay una película coreana que se llama Space Sweepers, o Barrenderos del Espacio, algo así. Buenísima. Donde vemos el costo social de la exploración espacial, ¿sí? Donde los únicos que se benefician son los millonarios, y pues el resto de la humanidad, aunque se nos hace pensar ahora, es que la exploración espacial es a nombre de la humanidad. Bueno, pero es que también hay una humanidad que va a tener que extraer los minerales que se van a utilizar, que inevitablemente pues, lo siento, pero a veces el sistema económico que tenemos, hasta ahorita la exploración espacial, los más contentos han sido los millonarios que tienen $55 millones para ir de turistas espaciales, y un viaje cuesta $3,000 millones. Entonces, creo que a veces por poner esto no es nuevo, por poner nuestra ya me estoy apropiando, por poner la visión en el espacio, también se está distrayendo la atención de los problemas que hay en la Tierra, ¿sí? Y los problemas inherentes a la exploración espacial. Creo que ese es un tema que da para mucho, pero creo que la ciencia ficción nos puede ayudar mucho a reflexionar en ello. La película Elysium también es muy clara en eso, ¿sí? Los ricos se van al espacio a vivir como reyes, mientras los humanos se quedan en la Tierra.
En Blade Runner también se considera eso, ¿no? Los que no son aptos, es como una discriminación, se quedan en la Tierra. Los demás, los que tienen dinero y los que tienen estas ventajas genéticas, estas ventajas de raza, digamos, por decirlo de alguna manera, sí pueden viajar, los restos se quedan, ¿no? Entonces, creo que en este sentido le quita el lado romántico, ¿no? Y perdón por ser yo quien lo diga, pero es que hay que también que considerarlo, sobre todo en el presente. Sobre todo en el presente. Muchas gracias, Gerardo. Norma, cuéntanos sobre las películas, los libros, las series que te enamoraron de los viajes. Ciencia ficción. Pues fíjate que yo tengo dos heroínas en cuanto a películas de ciencia ficción. Yo vi la película de Alien cuando era bastante chiquita. Y la verdad es que para mí es como que una perfección de película donde se reunió todo, pues perfección en todos los campos, ¿no? En cuanto al villano, que era el xenomorfo, en cuanto a los actores, la historia, la nave, que es Nostromo, todos los elementos, el aspecto humano, sobre todo, todo el talento de Giger, o sea, fue algo así como que obviamente la perfección del extraterrestre, de la criatura, sus etapas, ¿no? El facehugger, el chestbuster, el xenomorfo ya adulto. La verdad es que a mí me sorprendió y me encantó hasta estos días. Yo creo que esta película de Alien es de las más perfectas en la historia del cine. Y también ya en los 90s, que era ya una adolescente, pues ya vi me encantó Terminator 2 de James Cameron, que también para mí es una perfección también de película en cuanto a la historia, en cuanto a los saltos de tiempo, en cuanto al malo, ¿verdad? Que está hecho de algo como mercurio, y todo lo que mimetiza para poder matar gente y todo esto. Esas dos películas creo que fueron las que me marcaron bastante, y bueno, en las dos hay una figura femenina que pues también es muy importante. Buenísimas. Muchas gracias, Norma. Y bueno, a partir de estas lecturas, ustedes como escritores, ya nos platicó un poquito Jimena cómo llega ella a pensar en hacer poesía de ciencia ficción. Yo quisiera preguntarles, en el caso de su obra y esta cuestión de los viajes interplanetarios, ¿cuál es la parte que a ustedes les interesa explorar de este intercambio entre los mundos, de los extraterrestres que llegan o de los humanos que viajan a otros planetas, esta posibilidad de colonización o de exploración pacífica? O sea, ¿qué parte, al final de cuentas, la literatura nos acerca a los seres humanos que somos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa parte de humanidad que a ustedes les interesa explorar en su obra cuando trabaja en ciencia ficción? Bueno, lo que yo les puedo platicar es que justo a raíz de estos hallazgos en las lecturas, y que pues ya adentrándome más en el género de la poesía, pues me daba cuenta que había poco. Yo me acuerdo que yo quería contar una historia, pero como lo digo, las herramientas que tenía eran las palabras, pero como vistas más individualmente, ¿no? Entonces, pues lo que hacía sin saber que eso hacía era pues algo muy similar a la poesía, eran versos, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esa exploración, también me topé con otras lecturas, y eso fue también algo que me fue nutriendo a medida que escribía, y que era pues puro experimento. Lo que a mí me gustaba explorar, o que me gusta, y en el caso de Con fin de nadie, que es mi primer libro, era justo cómo podía explorar un lugar desconocido a través de un personaje que iba pues que iba contando y cantando también como sus peripecias a lo largo de un viaje espacial, luego a lo largo de un naufragio, y luego llegando a un sitio completamente nuevo, a un planeta inhóspito.
cómo podía ir descubriendo, ser como descubridora, ser exploradora interplanetaria de otras naturalezas, ¿no? De otros seres. Y eso como que lo iba paladeando, ¿no? A medida que lo escribía. Entonces fue para mí también explorar otro planeta y crearlo yo misma. Eso es algo que me interesó mucho. Yo no quería que se encontrara con extraterrestres propiamente. Vilma Alvera se llama la voz poética. No quería que se encontrara con, o al menos no como con esa imagen del extraterrestre o noción del extraterrestre más comercializada, más comercial, sino con naturalezas extrañas. Y para mí lo ideal fue colocar aves, por ejemplo, ¿no? Fauna, ¿cómo era esa fauna? Me preguntaba. Cómo reaccionan esos pájaros cada vez que Vilma se acerca o cada vez que hace un ruido, que piensa algo, que extraña a sus seres queridos, ¿no? Entonces fue pues hacer una introspección a modo de bitácora, como de llegar a un lugar y explicarse y fundar una nueva ciencia. Eso, ahí yo me tomé como esa libertad que viene a partir también de una, no diría que frustración, porque nunca quise ser científica propiamente, pero sí algo que también me hacía asombrarme mucho era ver divulgación científica, porque siento que es como el cruce perfecto entre lo poético y lo estrictamente científico, porque claro, hay que hacerlo llegar a un público pues en masa, no especializado, y la divulgación pues es como una vía que a mí me encanta, ¿no? Y entonces yo decía, es que yo también quiero hacer algo así, o sea, ¿por qué no puedo yo hablar de ciencia, incluso hacer una especie de crítica ecológica, ¿no? ¿Por qué no puedo yo nombrar para explicarme un mundo, pero un mundo diferente a este? Entonces, ese tipo de motivaciones fueron los que me llevaron a hacer Con fin de nadie, y que, pues, no sé, que creo que es algo que no deja de suceder también dentro, y fue tan así que, o sea, este libro lo publicaron en 2019, a inicios de 2019, pero de ahí hasta ahora yo no dejaba de pensar en Vilma, ¿no? Y en muchos acontecimientos y posibilidades. Entonces se publicó nuevamente, pero ya como una versión con más, con más cosas, con más poemas. Entonces, bueno, quién sabe si después vaya a suceder que haya como una trilogía poética de Con fin de nadie, no lo sé, pero bueno, ¿por qué no? Estaría loco. Gracias, Jimena. Gerardo. Ya. Yo fíjate que siempre me ha causado un poco de conflicto cuando en un país como México se celebra la cultura de los ovnis. Yo entiendo por qué la gente le fascina, pero tampoco, digamos que me provoca sentimientos encontrados que tantos charlatanes se adscriban a este tipo de búsqueda legítima de vida en otros planetas. La búsqueda legítima de otros mundos. Y a veces el público como que a veces no distingue uno de otro y celebran las ocurrencias, ¿no? De algunos charlatanes, que incluso charlatanes que van a llegar al Congreso, ¿sí? Porque hay políticos que se cuelgan de eso. Va a haber una intervención del charlatán más grande de ovnis en México, va a hablar ante la Cámara de Diputados, ¿no? Basándose en datos falsos. Y bueno, ok, celébrenlo, pero pues eso entre que no es tomarlo en serio
y le quitan legitimidad. Y por lo mismo, cuando entraba yo en ese conflicto hace unos años, con ideas con las cuales, en definitiva, incluso son hasta como para llevarlos al psicólogo, me propuse, no, más bien, no me lo propuse, pero llegué a publicar una trilogía de artículos de divulgación de la ciencia, en los cuales me planteé 3 escenarios. Uno, ¿qué pasaría si una civilización extraterrestre entra en contacto con la humanidad? La siguiente es, ¿cómo serían realmente, cómo sería la vida en otros planetas? Basándome en esta idea de que en realidad quienes no son científicos tienen esta visión de que los extraterrestres son iguales a nosotros, por alguna razón, son bípedos, son cabezones, pero pues no, porque digo, hay tantos planetas con las más diversas formas de vida. Hasta Carl Sagan tiene unos ejercicios ahí muy interesantes de cómo sería la vida en Saturno, siendo que pueden existir vida no basada en carbono, por ejemplo. Y el tercero sería cómo viajarían los humanos a través del espacio. Y entonces, para ello, me basé estrictamente en papers científicos, en investigaciones científicas legítimas. Y para cada artículo escribí, para atrapar la atención de los lectores, minificciones que fui añadiendo a estos 3 artículos. Estos 3 artículos, esta trilogía, funcionan como artículos de divulgación de la ciencia en conjunto, pero si aislamos los cuentos, las minificciones, en conjunto, pues forman una como mini ópera espacial, que es en realidad un cuento de 10 cuartillas, de principio a fin, desde que nos contactan hasta que viajamos a donde están ellos. Entonces me di cuenta ahí que sí existen ideas muy, no necesariamente complejas, pero sí ideas muy concretas de lo que se podría hacer en caso de tener un contacto con otra civilización. Y en definitiva, si realmente se llegara a tener contacto con otra civilización, los últimos que serían nuestros interlocutores, pues serían los aficionados a los ovnis, porque no tienen la capacidad, y vamos a decirlo de esta forma, no tienen las herramientas para tener intercambio cultural, digamos. De hecho, una minificción es que uno de los primeros mensajes que nos envían es una fórmula. ¿Sí? Es una fórmula, así como nosotros podríamos mandarle la fórmula del agua y del carbono, o de química orgánica, de cómo estamos compuestos. Ellos nos enviarían un mensaje que tardaría miles de años en llegar, nos enviarían cómo fabricar a partir de lo que nosotros tenemos los compuestos químicos que a ellos los integran, ¿sí? También escribo sobre la concepción de cómo podríamos concebir unas formas de vida gaseosas que sean tan grandes como la Luna, por ejemplo, y que no necesariamente entran en contacto con nosotros, sino que pues nos están observando, pero pues no pueden contactarse con nosotros, simplemente o no les interesamos como especie, o pues en realidad, pues sí, chido, como alguien que ve en la calle, ¿no? Porque esta idea, porque no es casualidad que la cultura anglosajona, y en particular en Estados Unidos,
pues ahora sí que nada más se aparecen allí, ¿no? En cambio, en otros continentes, pues la verdad es que son contados. Entonces, la idea de la visita extraterrestre anglosajona es muy paranoica y que tiene mucho trasfondo psicológico. La verdad es que ellos se proyectan mucho sus complejos de inferioridad. Es una lástima que esté tan difundida y no se haga eco del legítimo, vuelvo a insistir, de la legítima búsqueda científica por vida alienígena. ¿Sí? Y bueno, pues hasta ahí le paro, porque luego hasta amenazas me han llegado de fanáticos de los ovnis, pero bueno, digo, es muy curioso, o sea, es una cultura muy curiosa, está integrada a la cultura popular mexicana ya, digo, ya está ahí. Sin embargo, creo que ha sido dañina para el verdadero conocimiento, porque nos están contaminando ideas culturales muy pervertidas. Como la verdad, digo, es lo que yo opino. Pero esto que decías, Gerardo, o sea, del trasfondo psicológico que puede tener cómo percibimos a los ovnis, digo, mientras ellos los atacan e intentan conquistar, en México nos protegen de los huracanes, ¿no? Por ejemplo, con esta base secreta que existe en Tampico, que es una de las creencias populares. Es muy bonito eso, es muy bonito que conciban dentro de la cultura popular que esté protegido Tampico, porque es cierto, digo, no, desde hace muchos años que no llega un huracán. Sin embargo, si se fijan, esta visión desde la cultura popular mexicana es de protección. En cambio, pasas el río Bravo y todo el mundo cree que nos van a destruir. ¿Sí? Fíjense en ese contraste de ideas de la cultura popular. Sin embargo, la gran mayoría de los creyentes en ovnis en México, la gran mayoría, lo ven desde el punto de vista anglosajón, ¿sí? Aunque es muy bonito que en Tampico, donde yo nací, por cierto, se tenga esta idea benévola. Esta idea benévola es muy particular y creo que eso escandaliza a los gringos, ¿eh? Los gringos se sienten, ¿cómo no? Es que ellos vienen a conquistarnos. Ay, no te proyectes, si no estás en Irak, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí. Norma, cuéntanos. Fíjate que perdón, que es muy interesante lo que comenta Gerardo sobre la mirada anglosajona y toda esta paranoia también, sus proyecciones de los gringos. En el año, fíjate, hace mucho que yo estaba en la universidad, en el año 1997, yo hacía mis tesis en la noche, mi tesis por las noches. Había un programa de radio que yo escuchaba en AM de un gringo que en paz descanse, que se llamaba Art Bell, y en su programa Coast to Coast, él tenía invitados en su programa de radio y hablaban de temas paranormales, de ovnis, de el Vaticano y de todo este rollo, ¿no? Entonces, su programa era muy escuchado, duraba 5 horas cada noche y yo siempre escuchaba su programa, te digo, mientras hacía mi tesis en la universidad. Solo que un día, disculpe, todavía estoy en línea. Bueno, un día invitó a alguien. Un día un invitado empezó a platicar sobre un cometa que se acercaba a la Tierra, que en el 97 era el cometa Hale-Bopp. Entonces, bueno, empezó a llevar invitados hablando sobre el cometa que se aproximaba a la Tierra, pero llegó un invitado diciendo que el Hale-Bopp tenía un companion. Disculpa, me están llegando una llamada. Que decían que el Hale-Bopp empezó a creer que se trataba de una nave espacial y que estaba gigante y que eran los alienígenas que venían aquí a la Tierra y todo este rollo. Entonces de ahí, por otro lado, en California había una secta que se llamaba Heaven's Gate, que ellos estaban esperando una señal para ya sacarse de esta Tierra. Entonces ellos vieron como que este acompañamiento del cometa Hale-Bopp, que según esto eran ovnis, que no eran ovnis, jamás fueron ovnis,
eran su señal para suicidarse todos en masa. Entonces, pues fueron 40 personas que tomaron jugo de manzana con barbitúricos, y a partir de este programa de radio, te digo, que ellos vieron la señal divina de que venían ovnis y que se iban a ir con ellos, pero realmente no era ninguna compañía de ovnis. Entonces se fueron, yo creo que de Okis. Bueno, espero que no, espero que sí se les haya cumplido no sé a dónde pensaban ir, a otra dimensión. Per. Bueno, yo soy o en general me he adherido a la paradoja de Fermi, ¿no? Que se pregunta, si hay tanta vida, ¿por qué no están aquí? Así que me ha interesado mucho, y es lo que me interesa, retomando, ¿no? la idea del viaje espacial. A mí me interesa mucho cómo nos vamos a insertar las economías emergentes, o lo que antes llamábamos tercer mundo, en esta exploración espacial a larguísimo plazo. Estoy convencido, y por cierto, pensaba, Gerardo, que leyendo a Cixin Liu, me doy cuenta que ahora esa idea también paranoica de la inteligencia extraterrestre, pues está también muy presente, por lo menos en este superestrella de la ciencia ficción china, ¿no? Con su trilogía del Bosque Oscuro. Pienso, a mí me interesa mucho cómo nos vamos a insertar países como México, como Argentina, como Zaire, ¿no? O sea, como el jodidaje, ¿qué parte nos va a tocar de esta presunta expansión? O sea, yo quiero pensar que vamos a expandirnos primero por el sistema solar y después por el resto de la galaxia, pero estoy seguro que los mejores planetas no se los, o sea, de hecho, ni siquiera pienso que se los queden los Estados Unidos y la Unión Europea. La proyección la perspectiva que yo hago es que los BRICS van a ser los que se van a adueñar de los planetas con agua, de los planetas con mejores climas, los que tengan una fauna menos agresiva, pues van a ser para Rusia, para Brasil, Rusia, India, China y Corea del Sur, y ahora Irán también está metido. Pues nada menos, creo que fue, no sé si fue esta semana que los indios pusieron un módulo en la luna. Sí. Entonces, pienso que van a ser los BRICS el club de los BRICS, los que van a ir ocupando los mejores planetas, que después vendrá la Unión Europea, lo que quede de gringos y canadienses, y probablemente Israel, y después, al final de toda esa gran fila, vendrá África y el resto de Latinoamérica, quitando a Brasil. Y eso es lo que me interesa, es decir, yo conscientemente he decidido no explorar la idea de las civilizaciones extraterrestres, las inteligencias extraterrestres, porque justo me acordaba de esta explicación que hacía Carl Sagan sobre, que hablaba de Flatland, ¿no? De Abbott, que decía que si llegaba un ser de 3 dimensiones a un mundo de 2, la gente del mundo bidimensional solo percibiría una circunferencia, si llegaba una esfera. Yo sospecho que estamos incluso imposibilitados para percibir a una civilización extraterrestre. En ese sentido, y ya que andamos, bueno, que una de aquí de nuestras ideas es recomendar lecturas. Yo estoy convencido de que el mejor extraterrestre de la ciencia ficción clásica, por lo menos, es el planeta Solaris, ¿no? Una conciencia planetaria, es un ser inteligente del tamaño, con la forma y el tamaño de un océano, y justo el tema de la novela es la imposibilidad de poderse comunicar con este extraterrestre. Entonces, cada que se habla de extraterrestres, siempre pienso en Solaris, en el océano inteligente de Solaris, y pienso que igual que los seres bidimensionales de Planilandia, de Flatland, de Abbott, estamos incapacitados para verlos. Y probablemente no sea tan malo. También pienso en la teoría del bosque oscuro, que es mejor quedarnos quietecitos. Nunca sabes qué clase de idiota esté allá afuera, diría nuestro amigo León, Gerardo. Oiga, pues
Tenemos algunos comentarios. Adriana Carrión dice, gran tema, saludos a todos, me encantan las naves espaciales, los que viajan en ellas y los lugares a donde llegan. Acabo de leer Las arenas de Marte, de Arthur C. Clarke, el escritor que va al espacio y cómo describe el espacio es un deleite. Y también tenemos a Juan Mauricio Martínez García, que nos dice que los marcianos sí vinieron, pero cuando solo había vida prehispánica y decidieron irse. Bueno, esto de las visitas de los extraterrestres, que se volvió a poner un poco de moda con estas declaraciones en Estados Unidos, diciendo que sí había restos orgánicos no humanos obtenidos de naves o de ovnis. Entonces... perdón que interrumpa, lo cual todo eso no lo han enseñado y pues no hay pruebas. La única prueba son los dichos de una persona que lo corrieron de su trabajo porque no era bueno en lo que hacía. Yo sé que yo soy ahí como el de los X-Files, yo quisiera creer, pero creo que era López Velarde el que decía, hablaba como del el alma o el espíritu de su novia muerta, de su amada muerta, y decía, a pesar de toda mi fe, no veo nada detrás del sepulcro. A mí me pasa eso, detrás de todo mi entusiasmo, no veo nada más allá de las estrellas. Y bueno, pues sí, mientras no haya una cosa rigurosa. Además, sí, eso que dice Gerardo, ¿no? Siempre atravesar miles, millones de unidades astronómicas para llegar al planeta y comunicarse con el primer loquito que encuentre, se me hace... Fíjate que me acordaba de algo que contaba, ya rápido, me acordaba de algo que decía Mauricio José Schwartz en los 90, que me encantaba, que le decía justo a Maussan, bueno, a ver si son tan inteligentes y tan avanzados, que nos den la demostración del teorema de Fermat. Y el teorema de Fermat se plantea en el siglo XVII o XVIII y se pudo demostrar, o sea, la humanidad tuvo herramientas matemáticas para demostrarlo hasta el año 99-2000. Entonces era una muy buena señal, o sea, hubiera sido una muy buena evidencia de que todos estos presuntos contactados tenían contacto con civilizaciones superiores, pero no, tuvo que venir por un lado un matemático ruso y por el otro un inglés a poder demostrar el teorema de Fermat, con una demostración de 120 páginas, que además en su primera versión tuvo un error. Otra observación, estas ideas de que las antiguas civilizaciones fueron visitadas por alienígenas, es una idea completamente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de europeos y estadounidenses, por su incapacidad de demostrar que hubo culturas más avanzadas que las culturas europeas. Ajá. Es una idea colonialista terrible, porque ahora sí que solo el hombre blanco pudo construir los egipcios, los mayas, no, ellos sí los ayudaron extraterrestres. ¿Cómo? Si nosotros no lo pudimos hacer, ¿por qué ellos sí? Es una idea súper racista, clasista y todo lo que vean. O sea, la verdad es que, y tengo también un texto por ahí que llegué a publicar sobre cómo nace esta cultura fringe, cómo nacen este tipo de publicaciones. Porque además, casi todos los autores pues eran protofascistas terribles, ¿no? Pero bueno, ya tampoco sigo hablando porque me van a caer a golpe. No, que abajo, Erich von Däniken. Estoy hablando. Bueno, nada más, Gabo Sosa nos dice que viva la ciencia ficción. Tenemos una pregunta, además de los saludos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Quieren saber cuál es su opinión respecto a la distinción entre ciencia ficción dura y ciencia ficción suave. A ver, Norma. Ahora sí que me declaro, no sé cuál es la definición. Por favor, next. Mira, muy genéricamente, y yo nada más pongo la definición para que Gerardo abunde en ello, porque además lo ha trabajado mucho académicamente. Se dice que hay una como ciencia ficción
incluso le llaman ciencia ficción social, en la que no es tan importante, y Bradbury es el gran ejemplo, que no es tan importante cómo funciona la nave espacial, sino cómo impacta en la sociedad la nave espacial. Y entonces el mecanismo tecnocientífico se vuelve como una alegoría o para poder hablar de otras cosas que son más importantes. Contra la ciencia ficción dura, que además es el origen del subgénero, en la que es fundamental que toda la perspectiva y los escenarios planteados sean científicamente probables o posibles. Yo incluso siempre hago la broma, siempre, así como tú te llenas de enemigos con los extraterrestres, yo siempre digo que el más famoso autor de ciencia ficción dura, que es Isaac Asimov, a mí no me gusta mucho y además yo sostengo, me parece que era muy buen divulgador de la ciencia, justo que decía Jimena, pero siempre he pensado que él escribe, sus novelas son porno para ingenieros, igual que Arthur C. Clarke y Robert Heinlein y todos ellos. Bueno, yo la verdad es que, digo, una definición simple sería que la ciencia ficción dura desarrolla la trama alrededor de la ciencia, ¿sí? La ciencia pura y dura. A menudo las tramas pueden ser áridas, tal vez, o como algo que ya hemos comentado. A mí me gustaba leer mucho a Asimov, creo que es uno de los grandes divulgadores. Sin embargo, luego a veces sus personajes solían ser muy planos y sacrificaba a veces pues la trama, ¿no? La supeditaba a los hechos científicos. No ocurre tanto con él, sino con otros autores. Dentro de la ciencia ficción hay una división muy particular, que una cosa es ciencia ficción y otra cosa es ficción científica, ¿sí? La ciencia ficción usa la ciencia para contar aventuras, ¿sí? La ficción científica busca la ficción para enseñar ciencia. Y a veces la ciencia ficción dura, que está atenida más a los hechos científicos, a veces tiene esa pretensión de enseñar ciencia a través de la ficción. Sin embargo, digo, no es estricto, la definición es muy amplia, pero sí, la ciencia ficción dura tiene pues esa distinción, ¿no? Que está más apegada a las normas, a las normas de la ciencia. Y sí, como dice Bernardo, así fue como nació. Así, de hecho, el padre de la ciencia ficción moderna, tal como la conocemos, fue Hugo Gernsback, pero él empezó haciendo ficción científica, que era algo que hacía Julio Verne. Las obras de Julio Verne, las primeras etapas de Julio Verne, sus aventuras no se desarrollan en el futuro. Julio Verne nunca visita el futuro. Todas las novelas de Julio Verne, las primeras, ocurren en su presente. ¿Sí? Ocurren en su presente, con los conocimientos científicos de su presente. Los extrapolaba, sí, pero él en realidad, él nunca decía, en el año 2000 y cacho, hasta después fue cuando lo hizo, ya es su última etapa, pero originalmente podríamos decir que la ciencia ficción nació como ciencia ficción dura. Ahora, yo nunca he considerado algo como ciencia ficción suave, no sé, soft, tal vez sí, sin embargo ahí podría confundirse, porque ahí voy a decir algo por la que también me odian. Star Wars no es ciencia ficción, y ya con eso ya. No, yo solo agregaría que mis autores favoritos son los que más me interesan, quiero decir, son los que logran conciliar como este rigor científico con la exploración de la condición humana, ¿no? Pienso, bueno, ahí me parece espléndido justo Stanislav Lem, por eso los gringos no lo querían, porque conjuntaba lo mejor de los dos mundos, pero hay muchos, pues, y bueno, al final pues, dejamos para recomendaciones. Me gustaría hablar de autores activos, ¿no? Hemos hablado de puros muertos. Sí,
Pues sí, antes de cerrar, yo creo que sí sería importante hablar de los autores vivos y también de qué se está haciendo en la ciencia ficción mexicana. Digo, ustedes escriben ciencia ficción o coquetean con la ciencia ficción. En algunos casos hay autores que no necesariamente escriben ciencia ficción, pero se hacen esta ficción especulativa, ¿no? De qué puede depararnos el destino, cómo se relacionan las tecnologías, desde dónde se está abordando la ciencia ficción en México, sobre todo por esta idea que comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que si no es un país con mucha tecnología, no es posible hacer ciencia ficción. Entonces, ¿cuáles son los autores que ustedes conocen y cómo se aborda, desde su propia perspectiva y también de los autores que conocen en México, América Latina, en estos países que no son los países hegemónicos, ¿no? Que son estos que dicen que los extraterrestres vinieron a hacer las pirámides, pero tenemos otros datos acá. Pues yo justo ahora estoy fascinado con Cixin Liu. No he leído más autores chinos, pero Cixin Liu, porque más como ando muy con esta idea de que China va a ser el ganón de la exploración espacial. Estoy encantado con esta trilogía del Bosque Oscuro. Yo aquí voy a aprovechar, digo, ya para ir, porque además ya veo que ya estamos en los últimos minutos. O sea, hagamos de esta pregunta como recomendaciones de autores de países no hegemónicos. ¿Qué les parece? Muy bien. Yo la mejor novela, voy a recomendar a dos que justo no son mexicanos a mí la distopía la mejor distopía que yo he leído escrita en Latinoamérica es una novela colombiana de Luis Noriega que se llama Jiménez. Creo que hay una edición en Random House o en Mondador y por ahí. A mí eso me parece me parece maravillosa. Y la novela de ciencia ficción dura, lo que decíamos que más me gusta, escrita en Hispanoamérica, es de un autor español, bueno, nacido en Cuba, pero fundamentalmente español, José Carlos Somoza, que se llama Zigzag, sobre física cuántica en el CERN, y un experimento con el acelerador de partículas que se sale de control, y me parece prodigiosa. Y las dos creo que merecerían ser mucho más leídas. Y ya para cerrar con una novela. No, bueno, lo dejo ahí para que los demás nos recomienden nos hagan sus recomendaciones. Norma, ¿alguna recomendación? ¿A quienes? ¿Desde dónde se está abordando la ciencia Yo soy ficción? más de los... Pues mira, en mi caso particular, es que no escuché bien la pregunta, discúlpame. Sí, o sea, básicamente, ¿desde qué perspectiva se está llegando a la ciencia ficción en la literatura en México, particularmente en tu caso, y también extender este reconocimiento de otras formas de abordar la ciencia ficción en otros países que no son los países hegemónicos, donde tenemos estas historias donde predomina la tecnología y las historias que ya conocemos? Sí, mira, por ejemplo, en mi primera novela, que se llama Historias del Séptimo Sello, bueno, me gusta mucho la ciencia ficción porque puedo crear un mundo con mis propias reglas, por decirlo así. Era un periódico que se dedicaba a cubrir nada más nota roja y esclarecer los asesinatos, ¿no? Los casos que les llegaban. Entonces, los reporteros cuentan con un escáner especial con el que se comunican con los muertos y decodifican el ruido blanco. Entonces, tenemos ahí una mezcolanza ahí del lenguaje policíaco, de los números, y hay unas reglas, les dan comisiones a los reporteros y esclarecen cuántos casos a la semana, ponle. Hay, por ejemplo, en mi novela, los muertos mueren sonriendo, los muertos mueren con una amplia sonrisa en su cara. Entonces,
hay dos personajes de ultratumba que llevan unas gabardinas largas y unos sombreros que se aparecen, obviamente son invisibles, ¿verdad? Ante la mayoría de la gente. Los reporteros sí los pueden ver. Bueno, entonces estos personajes de gabardina son enviados y entonces ellos quitan la sonrisa de los muertos y les ponen cara así de sufrimiento, ¿no? Para que los humanos no se enteren que, pues, que morir es algo muy placentero, según esto en la novela, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho mezclar la ciencia ficción, lo improbable con, pues, con lo humano, ¿verdad? Con los sentimientos. Y bueno, pues esta novela, la primera esta que hice, que les menciono, es como una carta de amor hacia mi ciudad, Monterrey, que tenemos ahí cierto amor-odio, pero también tiene una historia de amor entre la protagonista y su jefe en el periódico. Tienen una historia detrás. Y bueno, pues me interesa mucho esto de los muertos, los humanos, de codificar cosas y siempre con el elemento de los sentimientos, ¿verdad? Las emociones. Dicen que las emociones es el nuevo punk. Algo así dijo Guillermo del Toro. Bueno, y bueno, pues respecto a la ciencia ficción, yo leo más, me ha gustado más leer, he leído a los clásicos más que nada. He leído a Ray Bradbury, a Arthur C. Clarke, he leído mucho a Carl Sagan, y bueno, de los modernos sí que se las debo. Soy más de los clásicos de la ciencia ficción. Gerardo. Pues miren, hay una novela que yo considero que necesita releerse bastante, que es mexicana, se llama No nos extrañará el sistema, de Antonio Malpica, que es una, híjole, es brutal porque de alguna forma retrata cómo vive la sociedad actualmente. Ese libro es de hace como 10, 15 años, me parece, y es una analogía podría decirse, de esta sociedad llevada al extremo, donde vivimos en una cultura entregada a querer producir más, a ganar más dinero. Entonces, la novela es una crítica muy mordaz, es muy cruel, es un libro muy cruel. No nos extrañará el sistema, de Antonio Malpica, que está en ediciones SM, me parece. Un libro que acaba de salir, acaban de publicar, de la autora Gabriela Damián, que se llama La canción detrás de todas las cosas, de Gaby Damián. Salió el año pasado, es una autora mexicana también, muy interesante, muy interesante su perspectiva de la ciencia ficción. Y ya por último, digo, es como un comercial, un saludo. En Puebla hay un círculo de gente joven, el Círculo Sisigias de Ciencia Ficción, quienes organizan pláticas, charlas, tanto en Cholula como en Puebla. Hay un café que se llama Coffee and Dragons, tanto en Cholula como en Puebla, donde también organizan tertulias. Es muy interesante acercarse a ellos, ahí le cae la nerdiza. Y acabo de conocer al grupo Ciencia Ficción México, al menos en Instagram, que de hecho yo los empecé a seguir hace unos días, y me parece que ellos fueron los que preguntaron sobre la diferencia entre ciencia ficción dura y ciencia ficción suave. Saludos. Pero bueno, eso son mis recomendaciones. Pues miren, ahí hay una recomendación del Círculo Ciencia Ficción México. Ellos justamente nos están haciendo esta recomendación. Eve Gil, Virtus es una gran especulación sobre las consecuencias políticas de la virtualización total. Y Adriana Carrión también nos dice que después del exilio de la autora mexicana Yasmín García Vázquez. Entonces, sí hay ciencia ficción hecha en México. Hay que acercarnos y ver como cuáles son las particularidades, desde qué realidades estamos abordando
este género. Bueno, también tenemos saludos de parte de Marco Antonio Herrera Díaz, que nos está sintonizando, viendo desde Guadalajara, que dice saludos especialmente al gurú Bef. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No soy gurú, soy un nerd más viejito, nada más. Un nerd más viejito. Y él nos dice que, bueno, en el caso de el tío Ray es un poeta. Yo justo pienso que para todos los que les gusta Ray Bradbury tiene el encanto de que es un autor. Librería que entras, hay libros de Ray Bradbury, y eso es impresionante, tomando en cuenta que es un autor de que tiene ya 103 años, ¿no? Pero para que les guste esa sensibilidad, para seguir hablando de novela mexicana, yo siempre recomiendo La noche en la zona M de Alberto Chimal, como una estupenda distopía, que además escrita o dirigida a lectores jóvenes, que me parece una maravilla. Y el propio Antonio Malpica tiene esta que se llama... se llamaba originalmente el cura de piedra, pero al final... Ay, voy a quedar... Esta que tú te has de acordar, Gerardo, que la Ciudad de México se queda vacía justo por una pandemia y que hay poca gente refugiada escondiéndose en los edificios. Ay, no, no, sí, sé a cuál te refieres, pero no me acuerdo del título. Bueno, en general las novelas de ciencia ficción de Toño Malpica van caladas, ¿no? Como dicen en el Tianguis. Es uno de nuestras grandes voces. Otro es Marta Rivapalacio, para hablar de autoras que me parece que también merecería ser obscenamente rica y famosa. Y ya para cerrar, tengo dos novelas muy extrañas mexicanas que son de mis favoritas, las tengo en mi top 10 de géneros especulativos en México. La caída de los pájaros de Karen Chasek y El beso de la liebre de Daniela Tarazona, ambas distopías. La de Karen es en un tono onírico y lírico hermoso, y la de Daniela es una novela delirante y rarísima, así a mí me parece a la altura de lo que es de Los jinetes del salario púrpura, de justo es de Farmer, ¿no? Ese tipo de novelas delirantes maravillosas. Ya con esa me despido. Muchas gracias. Nomás un paréntesis, la canción de todas las cosas de Gabriela Damián está en Odo Ediciones, donde también está haciendo una residencia artística, por decirlo así, Pepe Rojo, que es un compadre que tenemos ahí. Tanto Gabriela Damián como Pepe Rojo están involucrados ahí en este editorial. Odo Ediciones, es una editorial independiente. Yo quisiera, no quiero dejar pasar que justo tanto Pepe Rojo como Gerardo Cifuentes publicarán próximamente, recuperan libros de cuentos, de sus cuentos de ciencia ficción en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Yo tuve el privilegio de hacer la portada de la de Gerardo, y tanto Pepe como él recuperan varios de sus cuentos de nuestros años punks. Está muy bien. Pues hay que estar pendientes de esa reedición de libros para también hablar de ellos, estar al tanto, adquirirlos y leerlos, por supuesto. Pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda mesa del segundo encuentro de ciencia ficción, de escritoras y escritoras de ciencia ficción. Un encuentro virtual que esperemos que en algún momento lo podamos hacer presencial, porque la verdad es que la conversación se fue muy sabrosa y vemos siempre que hay muchos lectores interesados en la ciencia ficción. Si tienen un público cautivo de lectores que están interesados en conocer y que agradecen siempre estas recomendaciones para seguir leyendo más sobre ciencia ficción. Y bueno, no sé si tengan algún mensaje para despedirse. Gerardo.
Pues nada, síganme en redes sociales. Estoy en Twitter, que ahora se llama X, en @cifuentes. Y también en Instagram. En Instagram, ¿cuál es que se pone muy difícil en Instagram? En Instagram soy Gerardo Cifuentes 123. Pues ya saben, síganlo. Seguido. No, G Cifuentes 123 en Instagram. Gracias, Gerardo. Norma. Muchas gracias por esta tarde. Estuvo muy interesante la plática y aprendí muchas cosas. Muchas gracias. Un abrazote. A la próxima. Hasta la próxima. Bernardo Fernández. Pues no, muchas gracias. Yo quiero hacer un reconocimiento a la incombustible Iris, que además no solo es nuestra mejor escritora de policíaco en este país, sino que además tiene la generosidad de armar congresos, encuentros, ferias para compartir las lecturas que le apasionan. Así que agradecerte la organización de este evento desde el año pasado que lo empezaste, y ojalá de verdad se convierta en una cita anual, ya sea virtual o presencial. Yo estoy en Twitter como Monorama, @Monorama, y en Instagram como @Beforama, y en Threads también @Beforama. Pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Se tuvo que despedir un poco antes Jimena porque tenía otra presentación, entonces tenía que conectar a otra, bueno, más bien era presencial, estaba ya allá y tenía que estar en otro lado, entonces tuvo que salirse un poco antes, pero también nos deja muchos saludos y con esto nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen en la mesa de mañana. Continuamos con este segundo encuentro virtual de escritoras y escritores de ciencia ficción a través de la página de la Feria del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura. Que tengan todos ustedes muy, muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.